neonatos, los prematuros extremos, cirugías mayores, son algunos de los factores de riesgo. Contamos con algunas opciones de tratamiento eficaces, pero estas micosis, y no solamente cándida como les estaba contando, se asocian a altas tasas de morbilidad y mortalidad. Lo interesante es que en Latinoamérica las micosis oportunistas muestran unos patrones de incidencia regional. El doctor contó cómo histoplasma, Guatemala, Colombia, nosotros también tenemos mucha histoplasmosis, El Salvador, Brasil, pero no hay en Lima, no hay en Chile, por ejemplo. Así que vemos que hay algunas particularidades donde se hace importante poder conocer el contexto epidemiológico de cada persona y reconocer en este fenómeno actual de la globalización y de la migración cuáles son efectivamente esos lugares donde hay estos hongos. Y los hongos, hay algunos de los hongos de importancia médica, pueden observar cómo hay una gran afectación de todos los órganos por algunos de estos hongos, y generalmente hay un contacto de estos patógenos fúngicos que a través de las propágulas infecciosas por el aire nosotros vamos a tener contactos con ellos, y que luego, de acuerdo a nuestras características inmunológicas del hospedero, podemos tener una afectación de estas micosis. Así que podemos hablar que la mortalidad evidentemente es muy alta. Noten ustedes que la cándida es la que menos mortalidad tiene, y es el 40% en el mejor de los casos. Ni qué decir de los aspergillus, de los fusarium, mucorales, de algunos hongos resistentes que tienen una gran mortalidad. Recordar que en Latinoamérica hay diferencias en nuestros países, diferencias en los recursos sanitarios disponibles, el clima no es el mismo, el calentamiento global evidentemente le ha dado como una mayor posibilidad de sobrevivencia a estos hongos. Tenemos diferentes recursos para la investigación médica, si es que los hay en nuestros países. El interés de nuestras autoridades sanitarias, por ejemplo, en mi país ahorita estamos enfocados en una reforma a la salud y se ha descuidado mucho todos los eventos de salud pública. Las micosis no son de notificación obligatoria. El VIH sí es de notificación obligatoria, pero la histoplasmosis como tal no es notificación obligatoria. En Colombia solamente es de notificación obligatoria las micosis asociadas a la COVID-19 cuando tuvimos la pandemia, aspergillus y mucor eran obligatorias, y la Candida auris, que es de notificación obligatoria. Y lo otro que también tengo que recordarles, que no hay acceso a las tecnologías en nuestros países de la manera como nosotros desearíamos tenerla. Y ni qué decir que nuestra población y nuestro comportamiento, nuestro modus vivendi como latinoamericanos, en realidad, a pesar de que existan diferencias en el clima, en los suelos, en la manera como nosotros utilizamos, ¿no?, el idioma castellano para denominar algunas cosas, lo que vemos es que nuestro modus vivendi a mí me parece que es muy similar. Y les voy a contar algo porque hay unos determinantes sociales de la micosis, y bueno, en general todas las enfermedades están asociadas a una gran inequidad social. Y esta inequidad social en el caso de los hongos sí que hace que puedan ser más prevalentes. El no tener recursos hospitalarios, el no tener aislamientos, el no contar con unidades adecuadas de quimioterapia que puedan controlar los flujos de aire, el no tener un adecuado entrenamiento de nuestro personal en cuanto a las características y por qué los hongos son importantes y cómo se gana la vida a nuestra población en el campo. En el campo, la agropecuaria, ¿verdad? Y demos impacto allí porque hay micosis de implantación, utilización de pesticidas, de fungicidas para el control de los cultivos, que a su vez pueden asociarse a micosis resistentes. Y bueno, en mi país desafortunadamente seguimos todavía en una guerra, y esta guerra también evidentemente se asocia a la presencia de micosis. Pero algo que nos pasa en Latinoamérica, que lo había contado en la conferencia pasada, es que no tenemos suficientes antimicóticos en la región para poder por lo menos darle un tratamiento adecuado a los hongos que hacen parte de nuestro medio ambiente o de las micosis endémicas en nuestros lugares. Y por otra parte, en una encuesta realizada en 24 países, solo el 9%
de los centros tendrían el potencial para tener los estándares mínimos en micología según la Confederación Europea de Micología Médica. Y eso nos lleva a que nuestra región tenga grandes desigualdades para poder diagnosticar, adecuada y correctamente a las personas con micosis. El doctor Arantón ahorita habló de la histoplasmosis, pero, por ejemplo, nosotros en Colombia el recurso de realizar antigenuria en histoplasma no lo tenemos. Y para nosotros es muy difícil realizar esta prueba. En el mejor de los casos demora 5 a 7 días el resultado. Solamente lo hace un lugar en Colombia, que es el instituto donde trabajaba la doctora Ángela Restrepo, y eso nos puede llevar a grandes dificultades para poder darle un tratamiento adecuado. Y bueno, y las anfotericinas B, liposomales, que no dejan de ser costosas. Así que necesitamos, sí, una gran movilización, que de la ciencia lo podemos realizar, pero necesitamos eco a nivel de los que toman decisiones en salud pública para que contemos con recursos disponibles de diagnóstico, de tratamiento y poder conocer mejor el impacto de la infección fúngica en nuestro medio. Esta es una paciente que tengo, 45 años, Sjögren, hipotiroidismo, espondiloartropatía, inflamatoria alérgica a las sulfas, un diagnóstico de una leucemia mieloide aguda, y ella presentó una neutropenia febril con hemocultivos negativos, tratamiento con cefepime, dexametasona, toda la quimioterapia que tenía, ¿no? Citarabina, hidarubicina, profilaxis con posaconazol y sulfas no, porque hizo alergia. Entonces, tenemos una persona que tiene una neutropenia febril con hemocultivos negativos, en donde estamos sospechando de una aspergilosis invasora. Y en la aspergilosis invasora la mortalidad aproximada es el 60%, sin embargo esta mortalidad varía de acuerdo a la selección de pacientes, el esquema de quimioterapia, la utilización de profilaxis antifúngica, algunos factores propios del huésped, edad, malignidad, colonización por cándida y a los tratamientos quimioterápicos que recibe. Recientemente se publicó este estudio en la vida real de la base de datos del TriNet, en donde ellos encontraron en 4.000 pacientes con diagnóstico de una aspergilosis pulmonar invasiva. Noten ustedes que la mortalidad es muy alta, estas son las probabilidades de sobrevida, aproximadamente por aquí está en el 60%, sobre todo para personas que tienen una aspergilosis asociada a COVID, aplasia medular y leucemia mieloide aguda, que son los factores de riesgo que pueden facilitar la presencia de aspergilosis, y fíjense ustedes que la mortalidad es muy alta. Y si aparte de esto hay cándida, hay derrame pleural en los pacientes, se puede dar una mayor mortalidad. Interesante que en esta base de datos en la vida real, el fármaco antifúngico que más se utiliza para el tratamiento de la aspergilosis es el voriconazol. Este es otro paciente, 86 años, diabético, falla renal crónica, hizo una neumonía por un Staph aureus y esto fue posterior a influenza. Tenía otro factor de riesgo importante, y es que en ese momento es el abuelo del residente que estaba rotando con nosotros en infectología. Entonces el paciente tenía todos estos hallazgos pulmonares, un derrame pleural, fíjense ustedes las imágenes cavitadas, que tenía aquí una neumonía multilobar. Realizamos un lavado broncoalveolar, un galactomanano en lavado broncoalveolar positivo porque era mayor a 1, un cultivo, un Aspergillus fumigatus. Las micobacterias fueron negativas, por ahí tenía una carga viral de citomegalovirus también positiva, diagnosticamos una aspergilosis y le dimos tratamiento. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que evaluar en las personas, cuáles son esos factores de riesgo para una infección fúngica invasora. Entonces ya sabemos que el contexto de inmunosupresión, de neutropenia son claves, pero también hoy en día, y sobre todo esto de pronto apunta más hacia nuestra realidad, es que las micosis pueden acompañar otras morbilidades importantes. El COVID-19, por ejemplo, se asocia a una emergencia de candidemia de una forma temprana, a la emergencia también de mucor y de aspergillus, la enfermedad avanzada por VIH, cripto, histoplasma, neumocistosis, ¿verdad?, que se puede asociar. Pero fíjense ustedes que algo que también hace parte de nuestra
en nuestros países, como es la tuberculosis, el daño a nivel parenquimatoso pulmonar, puede también facilitar la colonización de aspergilos. Y miren ustedes la gran simbiosis que hay de cándida con tuberculosis, con COVID, con infección por VIH, cómo van compartiendo aspergilosis, paracoxi, cripto, histoplasma, neumocistis, esporotris y mucor, una gran asociación con COVID-19 y también con infección por el VIH. ¿Cuándo comenzar el tratamiento de una micosis invasora? Podemos tener esta escala. Primero, identificar si existe la posibilidad, si ya tengo factores de riesgo de darle profilaxis a los pacientes. Es decir, le doy un tratamiento profiláctico antes que el paciente tenga la infección porque hay unos grandes factores de riesgo. O puedo también en algunos casos definir la famosa terapia, como les dije en inglés, suena muy bien y se entiende mejor, preventive, en español anticipatorio, tiene factores de riesgo, está asintomático, pero tiene un biomarcador positivo o está colonizado con el hongo, entonces le doy tratamiento para que no haga la sintomatología y no tomarlo en un estadio ya tardío de la infección. Ya vieron que la mortalidad en el mundo real de la aspergilosis se acerca a un 40%. O doy un tratamiento empírico, que es lo que como infectólogos no nos gusta, ¿no? Dar tratamientos empíricos por todo esto de que no sabemos si tiene la infección, de los costos, de la ecología, que puede impactarse con el uso de los antifúngicos. Hay un alto riesgo con signos de infección, un tratamiento dirigido, como decía el doctor Eduardo, el diagnóstico no queremos que se haga tardíamente en histoplasmosis y esto pasa también con micosis invasora, los cultivos son demorados, no tenemos biomarcadores suficientes y ya dar el tratamiento dirigido siempre será mejor en virus, en hongos, en bacterias. El punto es si tenemos los recursos disponibles y los tratamientos de rescate cuando ya nada funciona. Así que voy a hablar un poquitico de profilaxis antifúngica. Esta era mi paciente, recordemos, mujer, 45 años, una leucemia mieloide aguda. Ella estaba recibiendo tratamiento con posaconazol. Recientemente, muchos miembros de API, del Comité de Micología, publicaron esta guía reciente en donde mencionan la utilización de la profilaxis antifúngica en pacientes con quimioterapia, principalmente la utilización de posaconazol en personas con leucemia mieloide aguda. Pero aquí siempre es importante recordar si siempre es obligatorio utilizar la profilaxis. Esto dependerá no solamente de los recursos que tenga, sino de los datos que tú tengas. Por ejemplo, en mi unidad de trasplante médula ósea, la prevalencia de infección fúngica invasora por Aspergillus apenas es del 1%. Tenemos todos los filtros EPA, hacemos monitoreo en galactomanano y nosotros de una manera generalizada no utilizamos profilaxis antifúngica con posaconazol contra hongos filamentosos en los trasplantados. Entonces, vean que es importante conocer la epidemiología local, saber los niveles de los fármacos, seguir directrices locales, evaluar la costo-efectividad de la implementación de estas medidas, comprender el momento epidemiológico cuando hay picos de influenza, picos de COVID, pueden tener los pacientes un mayor riesgo de infección fúngica invasora, individualizar los casos y nunca olvidar las medidas de prevención. En la guía colombiana, la profilaxis antifúngica contra hongos filamentosos quedó para los casos de una leucemia mieloide, un síndrome mielodisplásico en la quimio de inducción, en trasplante halogénico hasta la recuperación de los neutrófilos, en trasplante halogénicos que están en esta fase del famoso enfermedad digento contra huésped, en tratamientos con corticoides o con tratamiento inmunosupresor a dosis alta y en infecciones previas con aspergillus que requieran profilaxis. La profilaxis antifúngica, revisemos acá nuevamente, en leucemia mieloide se puede utilizar, en leucemia linfoide no se debería utilizar porque no tenemos un fármaco capaz que pueda evitar esa interacción con los medicamentos de leucemia linfoide aguda y ese es uno de los grandes retos de la profilaxis antifúngica porque utilizamos el posaconazol como profilaxis en leucemia mieloide aguda, disminuye la incidencia de infección fúngica invasora, disminuye la mortalidad y podríamos decir que es el estándar clínico de actuación actual. Pero los nuevos medicamentos en leucemia mieloide aguda como la midostaurina, el venetoclax, tienen interacciones importantes en los pacientes porque disminuye la mortalidad por la leucemia, pero estos medicamentos se metabolizan en el citocromo P450 y cuando se administran juntos incrementa el nivel del QT,
a nivel del electrocardiograma, entonces hay mayor posibilidad de arritmias, mayor posibilidad, e incrementa los niveles de fármaco quimioterápico, pues que no sabemos la utilidad de esto. Así que los datos limitados actuales son disponibles, no hay datos sobre si bajar la dosis del medicamento de la leucemia pudiera ser útil. En ocasiones no hay datos definitivos de la combinación de los fármacos. Podríamos disminuir la dosis de los medicamentos antimicóticos. El problema es que necesitamos monitorizarlos. Así que, como decía el doctor Alexis Pivak, aquí vamos a tener importante poder tener estas aplicaciones para establecer cómo interactúan los diferentes medicamentos antifúngicos. En criptococo, solamente mostrarles lo que dicen las guías tanto mundiales del ISHAN como la guía colombiana de instaurar profilaxis cuando los CD4 estén por debajo de 200 células con fluconazol mientras el paciente está en terapia antirretroviral. En cripto de pronto la historia es un poquito diferente porque el cripto con las pruebas de flujo lateral del látex que la pueden utilizar como allí en la cama el paciente de una manera rápida en cualquier lugar, así no tengas cercano geográficamente a un centro de atención en salud de una clínica, un hospital nivel 3, nivel 4, esto se puede implementar en las regiones y es una prueba altamente sensible que nos ayuda a determinar si mi paciente tiene o no criptococosis. La interacción entre el huésped y el patógeno es fundamental, a mayor nivel de inmunosupresión, mayor posibilidad de infección fúngica. En el caso de Aspergillus, las esporas van a los alvéolos, pueden entonces germinar dentro de la célula alveolar, luego hacen la angioinvasión y hacen la diseminación con compromiso multisistémico. Entonces, siempre hay una triada para hacer el diagnóstico. Los factores del huésped, que generalmente es inmunosupresión, y no olvidar las alteraciones en el parénquima, en la estructura pulmonar, los criterios clínicos, la sintomatología, fiebre, los síntomas respiratorios, los criterios del laboratorio de imagen, los signos del halo, que lo mostraron muy bien, que no es específico, único, y los criterios micológicos, los cultivos y la realización de biomarcadores. Generalmente los diagnósticos se hacen bajo esta clasificación, un factor del huésped, un criterio clínico y un criterio micológico para poder determinar la probabilidad de infección. Y fíjese este otro caso, también neutropénico, tenía una bacteriemia por una Klebsiella pneumoniae negativa, le dimos tratamiento, el paciente logró recuperar sus niveles de neutrófilos, pero justo cuando sentíamos que estaba mejor de la infección bacteriana, comienza a tener sintomatología respiratoria. Noten ustedes los hallazgos en la tomografía, con la presencia de estos nódulos pulmonares, una gran consolidación y con galactomananos positivos en el paciente, con los cuales cumplimos los criterios tanto clínicos, microbiológicos y radiológicos para el diagnóstico de una aspergilosis. Así que siempre empezamos con una sospecha clínica de aspergilosis, en ausencia de un foco reconocido de infección, evaluar los factores de riesgo del paciente, si los tiene presente, utilizar entonces los biomarcadores, hay varios, los antígenos del galactomanano o las pruebas de biología molecular como son las PCR que puedes utilizar en plasma, en suero o en sangre. Si los tienes estos son positivos, das un tratamiento antifúngico preventive. Si no los tienes, debes evaluar individualmente y considerar iniciar el tratamiento, no iniciar y dar una vigilancia. En el tratamiento de la aspergilosis, fármacos, voriconazol es el fármaco o era el fármaco de elección. Esto fue publicado por allá en el año 2002 en el New England Journal of Medicine, la comparación del bori versus la anfotericina B. Recientemente, en 2016, la comparación de isavuconazol con voriconazol, mostrando la no inferioridad del isavuconazol, y en el año 2021 la comparación del bori contra posaconazol en un estudio aleatorizado, mostrando también la no inferioridad del posaconazol. Así que se podrían utilizar estos fármacos. El punto es que estos medicamentos tienen algo característico, que son las interacciones medicamentosas del voriconazol, el potencial de necesitar un seguimiento de los niveles del fármaco, porque desde el punto de vista de la farmacología, el voriconazol no tiene una farmacocinética lineal y esto amerita que tengas que utilizar los niveles, y isavuconazol tiene menos un perfil de interacciones medicamentosas, no te prolonga el QT y esto no necesitas en teoría monitorizar los niveles, aunque en algunos casos ya se está viendo
que isavuconazol necesita monitorear niveles, especialmente en pacientes que están en unidad de cuidados intensivos. Posaconazol también lo podrías utilizar con los problemas que tienes de las interacciones medicamentosas. Entonces vamos acá en resumen, una estrategia diagnóstica donde partes desde una sospecha, identificando factores de riesgo, utilizando pruebas de imagen, utilizando pruebas de biomarcadores o biología molecular. Si todo esto te da positivo, entonces vamos a dar un tratamiento antifúngico, vigila interacciones medicamentosas, carbamazepina o fármacos que te prolonguen el QT, tienes o no insuficiencia hepática grave con un Child-C o una tasa de filtración menor a 50, y si es así, puedes utilizar, si tienes alteraciones que tengan interacciones medicamentosas ANFO-B, y si no las tienes, el uso del voriconazol o el isavuconazol. Si por el contrario tu evaluación diagnóstica salió negativa, puedes continuar una rutinaria monitoría en el paciente. Entonces las guías nos dicen tratamiento con voriconazol solo en combinación. Con el voriconazol no olvidar que necesitas una monitoría de los niveles antifúngicos. En Colombia se han hecho trabajos y se ha encontrado que solamente el 40% de las personas que reciben voriconazol alcanzan un nivel terapéutico adecuado, que va de 1 hasta 5. Y lo que es más grave es que aquellos que no alcanzan el nivel, apenas el 20% tienen un nuevo muestreo, o sea que el médico a ciegas o no se dio cuenta o no ajustó el tratamiento de acuerdo a los niveles. Con isavuconazol, aquí les dejo las dosis de los fármacos, no necesitas por el momento utilizar estos niveles, y alternativas como el manejo de la anfotericina B. Y ya en el manejo de la criptococosis, la utilización de la dosis única de 10 miligramos por kilo de ANFO-B liposomal en combinación con flucitocina para un rápido desescalonamiento y un rápido tratamiento luego en casa, con el manejo de la hipertensión endocraniana y la utilización de la terapia antirretroviral. Así que Aspergillus, lo puse como ejemplo, es una causa importante después de cándida en pacientes neutropénicos de mortalidad. Requiere sensibilidad diagnóstica que parte de aquí, del conocimiento clínico, de saber que existe, que mi paciente está a riesgo. La prueba de oro sigue siendo la microbiología, pero hay biomarcadores que se relacionan claramente con la severidad y con la mortalidad, y vienen nuevos biomarcadores que ojalá los tengamos. Viene la metagenómica, nuevas técnicas de biología molecular. El mejor antifúngico, ¿cuál es? A pesar de que en el mundo se utiliza en aspergilosis voriconazol, tiene problemas con interacciones y con el seguimiento de los niveles terapéuticos. Nosotros lo cambiamos a isavuconazol hace muchos años. La terapia combinada por el momento no ha demostrado superioridad. Los hongos no esperan, y en pacientes con infección fúngica invasora su inmunidad probablemente está alterada, la mortalidad sigue siendo alta. No olvidar y recordar los aspectos epidemiológicos locales, realizar seguimiento a la resistencia a los diferentes antifúngicos, también mejorar nuestro laboratorio, la eficiencia del mismo, la comunicación en los diferentes equipos de trabajo, el equipo que trata al paciente, el equipo de unidad de cuidado intensivo, laboratorio, los equipos de enfermedades infecciosas, para poder realizar un diagnóstico lo más oportuno posible. Y como último mensaje, en cripto es común en nuestros pacientes. En Colombia el 40% de los diagnósticos nuevos de VIH están en una fase SIDA, y así que el riesgo de infección oportunista es muy alto. Y hay que reconocer los factores de riesgo de la criptococosis, especialmente en VIH, implementar las pruebas diagnósticas en el lugar de atención, tener la disponibilidad de los antimicóticos, ANFO-B, flucitocina, mafluconazol, y actualizar las pautas locales. Y bueno, vamos sobre el tiempo, y de nuevo mil gracias por esta invitación, y los espero en Bucaramanga.